Teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Levante su mano un momentito, por favor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ellas son fieles, son verdaderas. Añade bendición a la misma, envuelven en conocimiento, en sabiduría, para poder interpretar. Levante su mano y dele gloria al Señor un momentito y ya comenzamos el mensaje. Aleluya, dale gloria al que gloria merece, dale gloria al que gloria merece. Dale gloria al Eterno, a tu Creador, aleluya, aleluya. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Abad Padre. Gracias, Abad Padre, porque estás en este lugar. Estás en este lugar. Estás en este lugar. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. Aleluya. Por tu fidelidad. Oh, gloria a Dios. No se conforme, no se conforme. Levanta tus manos. Aleluya. Hay alguien aquí que no se conforma con lo que recibió ayer, con lo que recibió ahorita. Alguien que quiera más. Alguien que quiera más. Aleluya. Oh, vamos, trastorna el mundo de las tinieblas con tu alabanza, con tu adoración. Todo lo que he sido, que mi vida dale un aplauso a Jesús. Toma tu asiento, por favor. Gloria al Señor. Bendecimos la vida de Melody García, una joven que conozco hace mucho tiempo, apasionada por Dios, y los jóvenes que están aquí. Gloria al Señor. Yo quiero que tú choques puños con el que te quede a la par y dígale: yo soy un trastornador. No, tú como que se lo dijiste como dudando. Dile: yo soy un trastornador. Díselo con autoridad. Digo: yo soy un trastornador. Yo soy un trastornador. A su nombre. El apóstol Pablo, uno de los hombres que Dios utilizó para llevar el evangelio a toda Asia y predicarle el evangelio a los gentiles. La Biblia dice que siendo el Saulo de Tarso perseguidor de la iglesia, dice que asolaba la iglesia de Jesucristo en Jerusalén, y habiendo tomado cartas para perseguir aún los cristianos que se encontraban en Damasco. La palabra enseña que cuando el apóstol Pablo se dirigía a Damasco a perseguir los cristianos que estaban en ese lugar, de repente al llegar cerca de Damasco, dice la Biblia, repentinamente le rodeó un resplandor de luz, y este hombre, cayendo en tierra, escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? La Biblia dice que este responde: ¿quién tú eres? Y él dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te dan cosas contra el aguijón. La palabra enseña que este hombre allí fue chocado con la misma gloria de Dios, porque él salió a perseguir la iglesia, pero entonces el defensor de la iglesia le salió al encuentro al apóstol, a Saulo de Tarso, y este hombre desde allí se convirtió en el apóstol Pablo. Escúcheme bien, usted tiene que saber que cuando Dios lo llamó a usted, sabe que Dios lo va a defender a usted todo el tiempo, que aunque vengan persecuciones, que aunque vengan ataques, el Dios que te defiende todo el tiempo va a salir al encuentro a todo lo que te persigue y a todo lo que se levanta contra ti. A su nombre.
Cristo le había dicho a los discípulos: ustedes tienen que quedarse en Jerusalén hasta que ustedes sean investidos del poder que desciende de lo alto. Y una vez que ustedes adquieran ese poder, entonces se van a convertir en mis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La Biblia dice que los discípulos se encontraban en Jerusalén, en el aposento alto, cuando llegó el día de Pentecostés, que estaban todos juntos y unánimes como está la iglesia Elohim. De repente descendió del cielo un estruendo como de un viento recio, arrabasanda, que llenó toda la casa, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. La Biblia dice que los que estaban en ese lugar empezaron a pensar: la iglesia Elohim está borracha, la iglesia Elohim está loca. Pero hay dos o tres que se pusieron de pie y dijeron: no es que estamos locos, es que somos trastornadores en el kilómetro 6. No. Dale un codazo al que te queda a la par y dile: tú eres un trastornador, pero no un trastornador cualquiera. Eres un trastornador de las tinieblas y del mundo satánico. Lucha. Cristo le dijo a los discípulos: cuando ustedes reciban ese poder, van a ser testigos del poder que desciende de lo alto. Su nombre. La Biblia dice que cuando ellos recibieron este poder, dice que el apóstol Pedro se puso en pie y empezó a predicar el evangelio. Dice la Biblia que se convirtieron allí 3,000 personas. Fue una cosecha sobrenatural. Pero desde allí comenzaron a hacer milagros, comenzaron a hacer prodigios. El epicentro de los milagros fue Jerusalén. La Biblia dice que milagros acontecían a cada rato. Era como beberse un vaso de agua. Posiblemente Dios haya plantado la iglesia Elohim en el kilómetro 6 para que sea el epicentro de un gran avivamiento en este lugar. Pero tú tienes que creerte la palabra de que tú eres un trastornador. ¡Hey! Aleluya. A su nombre. La Biblia dice que el apóstol Pedro al junto de Juan subían a la hermosa. Dice que era la hora tercera de la oración, cuando de repente encuentran un cojo que estaba allí paralítico de nacimiento. Dice que él estaba esperando limosna. Pedro con Juan fijan en él los ojos y le dicen: no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesús recibe tu milagro. Escúcheme bien, usted tiene que creerse la palabra de que usted es un trastornador. No solamente en la iglesia, sino donde usted se mueva, tiene que saber la tiniebla que usted no es. Santa. Porque hay algunos que creen que se convierten en trastornadores cuando pisan el templo. No, yo soy un trastornador mientras estoy conduciendo, mientras estoy en la universidad, mientras estoy en el trabajo, mientras yo me muevo, yo soy un trastornador. La Biblia dice que los milagros acontecían de que cuando Pedro pasaba, a lo menos su sombra caía sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. Yo le estoy pidiendo a Dios una dimensión en él, que cuando yo pase por los lugares, la gente diga: Cristo está en él. Yo quiero al Dios que tú le sirves. Hay alguien aquí que pueda anhelar la gloria de... Aleluya. Su nombre. Óigame, era tanto el trastorno en Jerusalén del poder de Dios, que solamente ponían los enfermos para que la sombra de Pedro cayera sobre ellos. Hay que anhelar una dimensión en Dios, que cuando la gente vea tu rostro no te vea a ti, sino que vea a Cristo a través de ti. A su nombre. Aleluya. La Biblia expresa que el apóstol Pablo empezó a predicar el evangelio a los gentiles.
De repente se encuentran en este lugar y dice que él estaba predicando al Rey Jesús, al que vive por los siglos de los siglos. De repente los judíos que no habían creído juntaron una turba de personas, hombres malos, hombres que no creían en Dios, y dice que asaltaron la casa de un hombre llamado Jasón, que había creído en el poder de Dios. Y la Biblia dice que cuando hallaron a Jasón, lo llevaron a la ciudad y dijeron esta palabra: estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Escúchame lo que le voy a decir. Las tinieblas sabían que Pablo donde pisaba hacía un trastorno, y las tinieblas sabían que si Pablo había llegado a ese lugar, entonces Pablo también se había convertido en un trastornador en esa ciudad. El problema de ellos no era que Pablo había llegado, el problema era que Pablo anunciaba a un Cristo de poder, a un Cristo de gloria, a un Cristo de autoridad. El que un día había muerto en la cruz del Calvario, pero se levantó el tercer día y se sentó a la diestra del Padre. Ese mismo Cristo era que Pablo le estaba predicando a ellos. El kilómetro 6 va a saber que la iglesia Elohim no está predicando un Cristo muerto, está predicando un Cristo de Babasaba. Hay alguien aquí que alaba la gloria. Ay, Samakima. Wow. Siento la presencia de mi amado. Siento la presencia de mi amado. Dale un codazo al que te queda a la par y dile: yo no le sirvo a un Cristo muerto. Dile: yo le sirvo a un Cristo vivo. Dile: yo le sirvo a un Cristo vivo, a un Cristo de poder, a un Cristo de autoridad. Escuche lo que yo encontré en el diccionario acerca de la palabra trastornador o trastornadores. Se entiende por trastornador que es aquel que trastorna, que revuelve. Pero antes de seguir el significado, yo quiero llevarlo al mundo espiritual. Lo que significa la palabra trastornador para el mundo espiritual. Se entiende por trastornador que es aquel que trastorna las tinieblas, que es aquel que revuelve las tinieblas, que es aquel que trastoca las tinieblas, que es aquel que altera. Ay, 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 ay. Es aquel que confunde las tinieblas, es aquel que desbarata los planes de la tiniebla, es aquel que desarregla y desordena las tinieblas, es aquel que enreda, que mezcla, que confunde, que enrolla el orden de las... Ay, 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 ay. Es aquel que inquieta las tinieblas, es aquel que angustia las tinieblas, es aquel que hace desaparecer los planes de la tiniebla. Yo quiero que tú le des un codazo al que te queda a la par ahora. Dile: tú eres un trastornador. Dile tú: ay, papá, ay, papá. Ponle la mano en el hombro al que te queda a la par y dile: tú inquieta las tinieblas. Dile: tú altera las tinieblas. Dile: tú angustia las tinieblas. Dile: tú desbarata los planes de la tiniebla. Porque tú no eres cualquier cosa. Tú eres un trastornador. Tú eres una trastornadora. Tú, a su nombre, gloria. A su nombre sea la gloria en este día. Esto me hace pensar en una historia que yo no le puedo decir que si es verídica o si es un mito o es un adagio, pero me llamó la atención de una anciana que había dedicado toda su vida a Cristo. De repente Satanás se molestó con ella porque se mantenía firme a través de los tiempos. Porque yo soy de los que creo que hay tiempos que cambian los hombres, pero hay hombres que cambian los tiempos. Hay tiempos que cambian iglesias, pero hay iglesias que cambian los tiempos.
Y cuando Satanás a través de los tiempos se da cuenta que ella permanecía firme, le dijo: te voy a desbaratar tu familia, voy a desintegrar tu familia. Los nietos comenzaron a caer en el alcohol y en los vicios de la droga y en la prostitución. Y esa viejita de 80 años se apretó la falda y le dijo: si tú quieres guerra, guerra yo te voy a dar. A su nombre gloria. Y dice la historia que cuando la ancianita subió a lo alto de una montaña a orar al Padre para que atrayera a sus nietos otra vez al evangelio, dice la historia que había un brujo que estaba en otro lugar. El brujo estaba invocando a los demonios. Había sido asignado por Satanás para destruir la familia de esa pobre ancianita. La ancianita subió a lo alto de una montaña y dice la historia que a 40 kilómetros estaba el brujo y a 40 kilómetros estaba la mujer. Y dice la historia que el brujo comenzó a clamar invocando a los demonios. Dice que pasó el tiempo, dice que pasaron las horas, dice que llegó a las 3 de la mañana, subió una metresa y le dijo: no pierda tu tiempo, nosotros hace rato queremos subir, pero hay algo que nos impide. A 40 kilómetros de aquí hay una anciana. Dale un codazo al que te queda a la par y dile: yo no sé si tú entiendes que cuando tú te tiras de rodillas, las tinieblas tienen que temblar. Yo no sé si tú entiendes que que cuando tú te tiras de rodillas, el diablo tiene que temblar. Yo no sé si tú entiendes que cuando tú te postras de rodillas, ay, satarabasaya. Dile al que te queda a la pared: cuando tú estás de rodillas, las tinieblas te tienen miedo. Dile que tú no eres cualquier cosa. Ellos dijeron: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. La tiniebla sabe, porque sabe que la iglesia Elohim está plantada en el kilómetro 6, que no estamos relajando, que no estamos jugando, que estamos predicando a un Cristo de poder y a este de autoridad. Dale un aplauso a Jesús. Ay, siento la presencia de mi amado. Aleluya. Aleluya. Dios sabe que tú eres un trastornador. Las tinieblas saben que tú eres un trastornador. Ahora bien, hay que tener pendiente que la tiniebla también tiene sus trastornadores que se levantan contra la iglesia de Cristo. Pero dile al que está a tu lado: no importa los trastornadores que tengan, con nosotros no es el brazo de carne. Dile: es el brazo de Jehová. Dile: es el brazo de Jehová. Dile: no es el brazo de carne, porque el brazo de carne se debilita, el brazo de carne se cansa, pero el brazo de Jehová no lo puede detener nadie. Pablo perseguía a la iglesia, era un trastornador de la iglesia, pero cuando se chocó con él, uy, santo, el brujito que te está haciendo la guerra se va a chocar con Dios. Se va a chocar con Dios. Se va a chocar con Él. Porque tú no estás solo. Tú no estás sola. Contigo está Jehová. Aleluya. Por eso es, a su nombre gloria. Yo siento a Dios, ¿sabe? Disculpen que yo tengo la sangre caliente, pero yo siento a Dios. Lo que se siente aquí yo no lo traje, yo lo encontré aquí. Yo lo encontré aquí, yo lo encontré aquí. Porque el Espíritu Santo está sentado. Hay gente que han sacado el Espíritu Santo de la iglesia, pero qué bueno es saber que la iglesia Elohim lo tiene sentado en primer lugar. Hay alguien aquí que alaba la gloria de Dios. Por eso es que cuando Cristo se montó en la barca, Cristo le dijo a los discípulos: pasemos. Y entre él tanto despedía a la multitud, ellos empezaron a subir. Y la Biblia dice que Cristo subió al monte a orar al Padre.
dice que la cuarta vigilia de la noche, de repente los discípulos estaban siendo azotados por una gran tempestad de viento que les era contraria. Diga conmigo, viento contrario. Y mientras el viento les era contrario, los discípulos estaban remando. Me parece a mí que la barca se iba a partir en dos. De repente Judas le dice a Juan, al apóstol Pedro, vamos a devolvernos porque esta ola es tan terrible, el viento nos es contrario. Y Pedro le dice, no, el maestro me dijo que pasemos al otro lado. Me parece que Tomás le dice, Tomás, Judas tiene la razón, vamos a devolvernos. Y el apóstol Pedro le dice, no, ya yo empecé un camino y yo lo voy a terminar, porque él me dijo que me espera del otro lado. Su nombre. Dice la Biblia que Cristo, viendo que ellos estaban siendo azotados, viene caminando sobre las olas del mar. Ellos empezaron a pensar que era un fantasma, empezaron a gritar voces de miedo. Cristo le dice, tened ánimo, yo soy. Cuando Cristo va en el lugar, dice que Pedro le dice, maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti y camine sobre las aguas. Cristo le dice a Pedro, venga. Pedro empieza a caminar sobre las aguas, pero Pedro comienza a mirar los vientos y las tempestades y duda de la palabra de Cristo y se empieza a hundir. Yo creo que hay dos o tres de ustedes que posiblemente hayan dudado de la palabra que Dios le dio, pero le tenemos noticia a usted y mala noticia al diablo. Aunque tú hayas dudado, hay un Cristo que te va a extender la mano y te va a decir, yo te... Lucha. Ahora mire lo que dice la Biblia. Dice que cuando Cristo se subió en la barca, Pedro caminó en dos dimensiones. Caminó solo hasta que dudó de la palabra, y cuando vino de allá para acá caminó con Cristo sobre las aguas hasta subir a la barca. Y la palabra de Dios registra que cuando Cristo subió a la barca, reprendió las olas y reprendió el viento. Y ellos decían, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y las olas del mar, dice el que está a tu lado, dile, es que yo camino con un trastornador. Dile, yo camino, dile, está dentro de mí. Dile por qué. Lo que me hace trastornador no es mi intelecto. Lo que me hace trastornador no es que yo he ido a la universidad. Lo que me hace trastornador no es que yo me he visto bien. Lo que me hace trastornador es que yo tengo al Cristo que habita en la palabra. A su nombre, gloria. El que... Y dice la Biblia que cruzaron al otro lado y llegaron a Gadara. Satanás sabía que para donde los discípulos y Cristo iban era para Gadara. Y en Gadara había un hombre que estaba endemoniado, que le llamaban el endemoniado gadareno. Y la Biblia dice que cuando Cristo puso un pie en Gadara, voy para atrás otra vez, porque el que invita es el último que se apea de la barca, ¿verdad que sí? Y el que invita es el que paga, ¿sí o no? A mí me parece que cuando Pedro se apió de la barca no pasó nada. A mí me parece que cuando Judas se apió de la barca no pasó nada. A mí me parece que cuando Tomás se apió de la barca no pasó nada. Pero cuando Cristo hizo así en Gadara, el endemoniado ganadero dijo, ¿por qué me atormenta? ¿Por qué se ha venido a atormentarnos en todo de tiempo? Porque que donde llega Cristo las cosas tienen que cambiar. Porque que donde llega Cristo los infiernos son trastornados. Es que donde llega... ¡Ay! Ponle la mano en el hombro al que te queda a la par. Dile, tú no estás solo. Dile, tú no estás sola. Dile, tú no estás solo. Créetelo por favor. Dile, tú no estás solo. Tú no estás sola. Contigo está el león de la tribu de Judá. Dile, contigo. Aleluya al Señor. No somos trastornadores por nuestra linda cara. Bueno, yo no soy lindo, pero no somos trastornadores por eso. Somos trastornadores porque el que nos amó primero habita dentro de nosotros.
La tiniebla le tiene miedo a lo que tú cargas por dentro. Cristo le dijo a los discípulos: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de ese poder. Y cuando ustedes sean investidos de ese poder, van a ser testigos del poder de Dios. Donde ustedes lleguen, se convertirán en trastornadores de la tiniebla, y las almas van a venir a mis pies. Por eso es que la Biblia dice que cuando se armó la persecución en Jerusalén, Felipe, viendo la persecución, se metió en Samaria. Y cuando se metió en Samaria, se convirtió en el primer testigo del poder de Dios en Samaria. Era tanta las señales y los prodigios que acompañaban a Felipe, que había un brujito que estaba ahí, que tenía toda la multitud engañada y todo el pueblo engañado. Pero hasta que llegó un trastornador. ¡Ay! Dile al que te quede la par: la gente va a ser engañada hasta que tú llegues al lugar. Dile: la gente va a ser engañada hasta que tú llegues al lugar. Este territorio fue engañado hasta que la iglesia Elohim se metió en este territorio. Y Felipe empezó, sierva de Dios, a predicar bajo el poder de Dios. Eran señales y prodigios que el mismo brujo dijo: yo quiero al Dios que tú le... Yo quiero al Dios que tú le sirves. Yo quiero tener ese Dios. Y dice que hasta el brujo se convirtió a su nombre. Porque es que donde llega un trastornador, las cosas tienen que cambiar, porque tienen que cambiar. A su nombre. Denle un aplauso a Jesús. Déselo fuerte si es para el Señor. Dígame qué tiempo me queda. A su nombre, gloria. La pastora me dice que siga. La Biblia dice que cuando ese brujo se convirtió a Dios, dice que cuando todos los que habían creído en ese lugar, los apóstoles fueron al lugar, y la palabra de Dios enseña que empezaron a hacer milagros otra vez. Y Pedro, sobre lo que Pedro le ponía la mano, dice que eran bautizados por el poder de Dios. Aquel brujo que se había convertido en un momento determinado volvió a ser engañado y le dijo: oh, pero ¿cuánto vale ese poder? Yo te lo voy a pagar en dinero, para donde yo, a quien yo le ponga la mano, también recibe ese poder. Y Pedro se fija en él y le dice: perezca tú y tu dinero también, por haber pensado que el don de Dios se compra con dinero. Usted tiene... A mí me han invitado a iglesia. Lo primero que me preguntan: varón de Dios, ¿y cuánto te cobra? No reprenda al diablo. El día que yo cobre por este evangelio, ese día ya mi nombre fue borrado del libro de la vida. Porque la palabra por la cual Dios me salvó, tengo que dar por gracia lo que por gracia yo recibí. Esto no se compra, no tiene precio, porque la sangre de Cristo vale demasiado. ¿O acaso Él me cobró para morir en la cruz del Calvario? ¿O acaso yo tuve que pagar algo para que Él me salvara, para que Él me limpiara, para que me sacara del mundo y hoy me hiciera un príncipe a Jehová, y me diera una familia estable, y me diera unos hijos preciosos? A su nombre, gloria. Esto vale demasiado y no se puede comprar. Esto es por gracia, y por gracia tenemos que darlo. Aleluya. Quédese con esto en la cabeza: usted es un trastornador. Donde usted pise, las cosas tienen que cambiar. Donde usted se mueva, que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Digo lo que voy a decir. ¿Lo puedo decir? ¿Me da permiso, pastor? Es lamentable ver un montón de creyentes que en la iglesia son una cosa y en la universidad son otras, porque se convierten a ellos y utilizan unos lenguajes que no son de Dios. Qué bueno es que yo estoy parado frente a una iglesia que cambia los tiempos. Qué bueno es que yo estoy parado. Te van a decir anticuado.
Te van a decir que tú estás fuera de ética. Te van a decir esta palabra que dice rebequenda. Que digan lo que quieran, yo soy un príncipe de Jehová. Usted es una princesa de Jehová. Y los chistes no se le pueden celebrar al diablo. Al diablo se reprende y se pone en su puesto. Usted es un trastornador de las tinieblas. Voy a terminar aquí. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que cuando Abraham, Dios le pidió a Isaac en sacrificio. Y escúcheme esto que es serio. Le pidió Abraham a Isaac en sacrificio. La palabra registra que cuando Abraham subió al monte que Dios le había señalado, se llevó 2 criados. Pero cuando llegaron al monte, le dijo a los criados: quédense a la falda del monte. Entre tanto, yo y el muchacho subimos, adoramos y regresamos. Escuche lo que le voy a decir. ¿Por qué él no subió los criados? Porque los criados no entendían el nivel de obediencia que tenía Abraham. ¿Me sigue? A la hora en punto que subiera a esos criados y Abraham levantara el cuchillo, los primeros que le iban a agarrar a Abraham y lo iban a amarrar: mi señor, te volviste loco. Como Abraham sabe que ellos no entienden el nivel de obediencia, le dice: quédense a la falda del monte. Ponte de pies. Yo quiero que de este día en adelante, todo el que no entienda tu nivel de obediencia, déjalo a la falda del monte. Dile: quédate a la falda del monte, que tú no entiendes mi nivel de obediencia. Hay gente que no van a compaginar con tu espíritu y tú vas a tener que dejarlo a la falda del monte, porque cuando tú vayas a ofrecer el sacrificio no te van a entender y van a pensar que te volviste loca o que te volviste loco. Dile: quédate a la falda del monte, que tú no entiendes mi nivel de obediencia.